Bienvenidos al cuento de Hansel y Gretel. Había una vez una familia que era muy pobre y vivía en un bosque. El papá era un leñador y tenía dos hijos que se llamaban Hansel y Gretel. Llegó un día el que no tenía nada de comer. El papá y la mamá empezaron a preocuparse porque pensaban que sus hijos se iban a morir de hambre. La mamá pensó que solo existía una solución, que era dejar sus hijos en el bosque cerca del palacio del rey para que alguna persona los recogiera y cuidara. Hansel y Gretel no podían dormir y escucharon todo lo que dijeron sus padres. La niña empezó a llorar, pero su hermano pensó que encontraría una forma de volver a casa, ya que preferían vivir ahí, pasando hambre con sus padres. Al día siguiente, la madre los despertó para ir a buscar frutas y huevos. Y Hansel se metió en el bolsillo un pedazo de pan duro. Por el camino, Hansel fue soltando migajas de pan para poder saber a dónde estaba la casa de ellos. Al llegar cerca del palacio, los padres dijeron a los pequeños que descansaran, que ellos iban a buscar algo de comer. Los niños se quedaron dormidos, pero al despertar se dieron cuenta que era de noche. Gretel empezó a llorar y Hansel le dijo: no te preocupes, hermanita, vamos a seguir el camino que hicieron las migajas de pan. Pero por más que buscaban, no había nada, porque los pájaros se las comieron todas. Estuvieron caminando mucho tiempo, hasta que se quedaron dormidos. Y al siguiente día vieron una casa de puros dulces. La casa estaba hecha de galletas y caramelos y chocolates. Era tal el hambre que se comieron casi toda la casa, pero en ese momento una ancianita que realmente era una bruja, pero la ancianita, que era una bruja malvada, lo que quería era comerse a Hansel. Entonces encerró a Hansel en una jaula. La bruja quería que Hansel estuviese muy gordo para comérselo en ese momento. Todos los días la bruja le pedía al niño que le mostrara el brazo para tocárselo y ver si ya estaba gordito. Pero Hansel era un niño muy listo, le daba un hueso de pollo y la bruja decía: ¡ay, todavía está muy flaco! Y seguía todos los días dándole comida, más y más, mientras Gretel, que era su hermanita, le hacía caso a la bruja, limpiaba la casa todos los días, hacía todo lo que la bruja le decía. Un día, la bruja se cansó y dijo: no me importa que el niño esté flaco, me lo voy a comer hoy. Entonces le dijo Gretel: prende un fuego con leña, que hoy voy a cocinar a tu hermanito. Pero Gretel le dijo: es que no sé prender la leña. Entonces la bruja dijo: pues yo misma lo voy a hacer. Y cuando prendió la leña, Gretel la empujó para que se quemara y abrió la jaula de su hermanito. Antes de escapar, se dieron cuenta que la bruja tenía mucho dinero, mucho oro y joyas, y se metieron algunos en los bolsillos. Salieron corriendo. Cuando regresaron a su casa, encontraron a su papá cortando leña. Le mostraron todo lo que habían conseguido, por lo que volvieron a casa y vivieron felices, todos juntos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Chao!
Bienvenidos al cuento de Hansel y Gretel. Había una vez una familia que era muy pobre y vivía en un bosque. El papá era un leñador y tenía 2 hijos que se llamaban Hansel y Gretel. Llegó un día el que no tenía nada de comer. El papá y la mamá empezaron a preocuparse porque pensaban que sus hijos se iban a morir de hambre. La mamá pensó que solo existía una solución, que era dejar sus hijos en el bosque cerca del palacio del rey para que alguna persona los recogiera y cuidara. Hansel y Gretel no podían dormir y escucharon todo lo que dijeron sus padres. La niña empezó a llorar, pero su hermano pensó que encontraría una forma de volver a casa, ya que preferían vivir ahí, pasando hambre con sus padres. Al día siguiente, la madre los despertó para ir a buscar frutas y huevos. Y Hansel se metió en el bolsillo un pedazo de pan duro. Por el camino, Hansel fue soltando migajas de pan para poder saber a dónde estaba la casa de ellos. Al llegar cerca del palacio, los padres dijeron a los pequeños que descansaran, que ellos iban a buscar algo de comer. Los niños se quedaron dormidos, pero al despertar se dieron cuenta que era de noche. Gretel empezó a llorar y Hansel le dijo: no te preocupes, hermanita, vamos a seguir el camino que hicieron las migajas de pan. Pero por más que buscaban, no había nada, porque los pájaros se las comieron todas. Estuvieron caminando mucho tiempo, hasta que se quedaron dormidos. Y al siguiente día vieron una casa de puros dulces. La casa estaba hecha de galletas y caramelos y chocolates. Era tal el hambre que se comieron casi toda la casa, pero en ese momento una ancianita que realmente era una bruja, pero la ancianita, que era una bruja malvada, lo que quería era comerse a Hansel. Entonces encerró a Hansel en una jaula. La bruja quería que Hansel estuviese muy gordo para comérselo en ese momento. Todos los días la bruja le pedía al niño que le mostrara el brazo para tocárselo y ver si ya estaba gordito. Pero Hansel era un niño muy listo, le daba un hueso de pollo y la bruja decía: ¡ay, todavía está muy flaco! Y seguía todos los días dándole comida, más y más, mientras Gretel, que era su hermanita, le hacía caso a la bruja, limpiaba la casa todos los días, hacía todo lo que la bruja le decía. Un día, la bruja se cansó y dijo: no me importa que el niño esté flaco, me lo voy a comer hoy. Entonces le dijo Gretel: prende un fuego con leña, que hoy voy a cocinar a tu hermanito. Pero Gretel le dijo: es que no sé prender la leña. Entonces la bruja dijo: pues yo misma lo voy a hacer. Y cuando prendió la leña, Gretel la empujó para que se quemara y abrió la jaula de su hermanito. Antes de escapar, se dieron cuenta que la bruja tenía mucho dinero, mucho oro y joyas, y se metieron algunos en los bolsillos. Salieron corriendo. Cuando regresaron a su casa, encontraron a su papá cortando leña. Le mostraron todo lo que habían conseguido, por lo que volvieron a casa y vivieron felices, todos juntos. Y colorín colorado, estos cuentos se han acabado. ¡Chao!